tal? Aquí estamos en Mujer Perla Preciosa. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, el tema de hoy es cómo Dios multiplica lo que ponemos en sus manos. Pero este estudio bíblico está basado en Mateo 14, 16 y 15, donde Jesús multiplica los panes y los peces. Y es una historia que muchos de nosotros no sabemos, pero a veces como que es una bonita historia, ¿no? Y la leemos y decimos, ay, qué bueno es Dios, mira lo que hizo, pero como que no lo aplicamos a nuestra vida. Y ese es el propósito de esta clase hoy en este día. No es que sea, una palabra nueva que jamás hayamos oído. Es simplemente un recordatorio para que estés totalmente convencida de que Dios hizo este milagro pensando en ti, pensando en lo que quería enseñarnos a través de este milagro, lo que Él quería mostrar a través de este milagro, y estaba pensando en cada una de nosotras y cómo nosotros podíamos, al leer este milagro, aplicarlo a nuestra vida. No solamente creerlo, sino creer en ese Jesús que hizo ese milagro. Y ese es el propósito hoy de esta tarde. Vamos a leer el texto que dice, Jesús le dijo, Jesús está hablando con sus discípulos y han estado ya por mucho tiempo escuchando pues a Jesús hablar, ¿no? La gente se juntaba por miles para escuchar a Jesús hablar. Entonces ya era tarde y estaban alejados de la ciudad, no había lugares donde la gente pudiera comprar comida. Y pues iban a tardar un buen tiempo para regresar a sus casas caminando. Entonces los discípulos dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues tienen hambre, hay que ya despedirlos para que todos alcancen a llegar a su casa y que no nos vaya pues a agarrar aquí la noche con el hambre, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, aquí es donde viene la lectura, y Jesús les dice, no tiene necesidad de irse. Denles a ustedes de comer. Y ellos les dijeron, es que no tenemos aquí nada, sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dice, a ver, tráiganmelos para acá. Y entonces, si les cuento más o menos el resto de la historia, pues Jesús toma el pan, lo bendice y les dice, vayan y sirvan, los sienta en grupos. Eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los sienta en grupos y empiezan a repartir y a repartir y a repartir, y el pan no se acaba. No se acaba. Y pues este pasaje nos enseña un principio espiritual bien poderoso. Dios no nos pide algo que nosotros no tengamos. Él usa y multiplica lo que nosotros ya tenemos. Ese es el principio bíblico que podemos aprender el día de hoy de esta historia. Dios usa lo que ya está en tus manos. Los discípulos pensaban que no tenían lo que necesitaban, que lo que tenían era insuficiente. Y muchas veces nosotras también pensamos que somos insuficientes. Mi hermana Yadira la semana pasada habló sobre las características de un líder. Y creo que esta clase va muy bien con esa, porque muchas veces nosotros no queremos tomar las riendas ni de nuestra familia, ni de nuestra vida o en nuestro trabajo. No queremos dar ejemplo, no queremos ser líderes, no queremos enseñar a los demás. Y no enseñar no me refiero a que se paran enfrente, hablan la Biblia y den una clase, ¿no? Formal, aunque a veces sí, ¿verdad? Yo estoy segura de que muchas de ustedes están capacitadas para hacerlo, solo hay que perder el miedo, ¿no? Pero no necesariamente es eso, sino que podemos servir a Dios de muchas formas. Hay muchas cosas que Dios ha depositado en nuestra vida que nosotras podemos dar a los demás, que nosotros podemos poner en las manos de Jesús para que lo use y lo multiplique y sea de bendición a otros. Pero muchas veces nosotros pensamos que no somos suficientes. Pensamos que no podemos llevar las riendas de nuestro hogar o que no podemos tener el matrimonio que nosotras queremos tener porque no somos suficientes, porque algo nos hace falta, porque necesitamos más de esto o más de aquello. Y fíjense bien en este niño
que donó sus panes, porque él podía haber dicho, no, pues es que es lo que mi mamá me dio de lonche y pues arréglenselas como puedan, yo voy a comer bien. Pero él dijo, no, aquí está lo que yo tengo, es poco, no alcanza para todos, pero aquí está. Y los discípulos fueron y lo pusieron en las manos de Jesús y se multiplicó. Y parecía que, pues que no era nada, ¿no? Para alimentar a miles de personas. Pero Dios lo convirtió en suficiente. Al ponerlo en las manos de Jesús, ese poco fue suficiente. Y muchas veces no entendemos que Dios no necesita una abundancia de algo para hacer la obra. No necesita abundancia de algo, solamente necesita que tú seas obediente, que tengas fe. Por ejemplo, cuando Dios habló con Moisés, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Moisés estaba poniendo pretextos. No, es que yo no puedo hablar. No, es que yo esto. Es que yo no puedo por esto otro. Y Dios le preguntó, a ver, dice, ¿qué es eso que tienes en la mano? Pues una vara. Y Dios usó esa vara para abrir el mar. La viuda con el aceite. Le dice el profeta, dice, dame de comer. Dice, pues es que no tengo nada. ¿Qué es lo que tienes? Una vasija de aceite. Y Dios multiplicó ese poco aceite que esa viuda tenía. Igual pasó con este niño, ¿no? Este muchachito que donó sus peces y sus panes para que Dios hiciera un milagro. Y muchas veces nosotros decimos, es que no tengo suficiente dinero. Es que yo no hablo tan bonito como ella habla. O es que yo no tengo suficiente talento. Es que no tengo suficiente preparación. Yo no puedo hacer eso porque yo no estoy lo suficientemente preparada. O es que yo no sé cocinar. Eso lo digo mucho yo a veces. Es que a mí no me queda buena la comida. Pero Dios nos dice, dame lo que tienes. Dame lo que tienes y Dios lo va a usar para la bendición de otras personas, para levantar a otras personas. Y ese es parte de nuestro propósito. Nosotras como cristianas tenemos un propósito divino, no solamente que vayamos al cielo, que claro que vamos al cielo y eso es maravilloso, ¿no? Y nos debe inspirar. Pero el amor de Dios nos debe hacer que también queramos que otras personas vayan al cielo con nosotros. Y entonces queremos también ser de bendición a otras personas, hacer sentir mejor a otros, levantarnos entre nosotros. Pero esto no ocurre hasta que tú le entregas lo poco que tú tengas a Dios. Esto no ocurre hasta que tú empiezas a actuar en fe. Los discípulos pudieron haber dicho, ay niño, esto no es suficiente, tíralo por allá a la basura, o sea, no tiene caso, cómetelo tú allá a escondidas, que nadie te vea para que no se den cuenta, no tiene caso que usemos estos panes y estos peces. Pero fueron y los pusieron en las manos de Jesús. No sabían exactamente qué era el plan de Jesús, no sabían exactamente qué era lo que él iba a hacer. Pero yo estoy convencida de que esto fue escrito en la Biblia para que nosotros veamos y digamos, wow, de verdad Dios puede hacer maravillas con tan poco. Dios multiplica, pero nosotros tenemos que poner lo que tenemos en sus manos. Él tomó los peces y los bendijo y los dio a sus discípulos y como ya sabemos, sobraron, hasta sobró comida. Era una gran bendición, miles y miles de personas comiendo de solamente este pequeño lonchecito. Y es que la bendición de Dios transforma las cosas ordinarias en cosas extraordinarias. Tú puedes tener algo pequeño, tú puedes simplemente decir, bueno, aprendí este versículo y lo apliqué y Dios me lo mostró de esta manera, pero eso es todo lo que yo sé. Pero cuando tú lo enseñas sobre la marcha, cuando tú se lo muestras a alguien, cuando tú lo empiezas a vivir y la gente empieza a ver la palabra de Dios en tu vida, cosas extraordinarias empiezan a pasar. Dios empieza a multiplicar tu bendición, tus talentos y empieza a bendecir a otras personas. Pero es importante que tú lo entregues a Dios, que le entregues a Dios
tu tiempo, aunque no sea mucho. A veces decimos, no, mira, es que yo trabajo, es que tengo hijos, es que mi esposo, no me queda tiempo, yo no puedo hacer nada por nadie, no puedo ayudar en la iglesia, no puedo visitar a esta mujer que está enferma, no puedo compartir un versículo bíblico con nadie, no puedo invitar a nadie a mi casa a comer para platicarle de lo que Dios ha hecho en mi vida. No tengo tiempo. Pero sabemos que cuando algo es importante en nuestras vidas, hacemos el tiempo. Y con ese poco tiempo que tú tengas, Dios puede hacer maravillas. Con 1 hora a la semana que tú digas, me voy a hacer el propósito de ayudar a alguien con esto, de ofrecer mi tiempo para la bendición de otros. Lo voy a poner en las manos de Jesús y Dios me va a hacer una persona más productiva. Tu talento. A lo mejor piensas, no, pues es que yo no sé hablar bien. Pero conforme tú vas practicando el compartir la palabra de Dios, el evangelizar a otros, el explicar la Biblia, el vivirla, Dios empieza a multiplicar. Y empiezas pues Dios multiplica tu talento, ¿verdad? Pero hay que ponerlo en las manos de Dios. Hay que empezar, hay que dar ese paso pequeñito, ¿no? En inglés decimos ese baby step, que no vamos a hacerlo todo de repente. Vamos a compartir la palabra y miles van a estar aquí escuchando y diciendo, wow, Dios me está revelando cosas a través de lo que la hermana está enseñando. Tal vez eso no va a pasar inmediatamente, porque Dios puede hacer que pase, ¿no? Si ese es el propósito que Dios tiene para tu vida, Dios puede hacer que pase, pero probablemente no va a pasar inmediatamente. Pero poco a poco, cuando tú lo pones en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Tus recursos, tu dinero, a veces dices, no, pues es que no me alcanza, pero la verdad es que pocos recursos Dios multiplica. Dios multiplica, ayuda a esa persona en necesidad. Cómprale ese vestido a esa niña que tal vez no se compraría ese vestido de ninguna otra forma y tú puedes bendecirla de esa manera. Parece algo insignificante, pero son pequeñas maneras de mostrar el amor de Dios. Ora, pídele a Dios que te guíe. ¿De qué manera yo puedo dar poco de lo que tú me das, Señor? ¿De qué manera yo puedo bendecir a otras personas, poner mis recursos en tus manos? Lo que yo tengo, mi casa, mi carro, mi dinero, mi ropa, ¿de qué manera yo puedo poner esto en tus manos para que tú lo bendigas y lo multipliques y sea de bendición? No necesariamente a miles, pero a otras personas. Y a veces sí, a miles. A miles también a veces, depende, ¿no? Depende lo que Dios tenga para tu vida. Todos tenemos un propósito diferente, pero sí, a veces con un poco Dios empieza a bendecir, a multiplicar y puedes bendecir a miles. Tu disponibilidad. Es cuestión de disponibilidad, de decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Hay una canción de Jesús Adrián Romero muy viejita que a mí me encanta, que dice, no tengo nada que darte, dice, Señor, con manos vacías yo vengo a ti. Dice, no hay nada en mí con lo que yo pueda impresionarte. Dice, no hay nada de valor en mí, pero aquí está mi corazón, aunque está quebrantado, yo te lo doy. Y luego dice, llena mis manos, Señor. Y eso es precisamente lo que Dios quiere, que tú vengas a Él, que tú le des lo poco que tú tengas. Y Él es el que llena tus manos. Él es el que te bendice. Él es el que multiplica. No solamente para ti, para que tú comas hasta saciarte, para que tú tengas gozo, paz, amor, sino para que lo repartas a otros también. Sin embargo, como vieron, esta fe requiere acción. Dios puede hacer milagros. Dios puede multiplicar. Dios puede convertir algo ordinario en algo extraordinario. Pero tenemos que actuar. Fíjense bien que Dios, cuando multiplicó la comida, no dijo, ahí está, y Dios pudo haber aparecido diferentes estaciones de comida, ¿no? Y pase cada quien a cada estación y ahí va a haber comida. Dios pudo, no sé, Jesús lo pudo haber hecho de tantas maneras. Jesús es Dios. Pero ¿qué dijo? Denles ustedes de comer.
los discípulos tuvieron que empezar a repartir esos panes y esos peces. Y en el transcurso, así en el proceso, se fueron multiplicando y no se acababa y cuando miraron las canastas estaban llenas y sobró. Parecía imposible. O sea, si yo tengo aquí 5 panes y digo, hay miles de personas, y les dijo, denles de comer. Señor, pero es que diríamos, es hasta ridículo, por favor. O sea, ¿cómo? ¿Cómo le voy a dar a miles de personas esto? Y a veces Dios nos llama a hacer algo. A veces Dios está tocando nuestro corazón, así nos pone esa comezoncita, ese dolorcito por algo, ese deseo y te dice, haz esto. Tú dices, ay, Señor, ¿yo? ¿Pero cómo? Ay, por favor, Señor, ¿yo? Si mira, yo no sé hablar, yo no tengo tiempo, así como Moisés, no, yo no puedo. A veces sí parece imposible, pero tienes que actuar en fe. ¿Qué hicieron los discípulos? Empezaron a repartir. Empezaron a repartir, pero antes tuvieron que empezar a actuar. Si quieres ver un milagro en tu vida, tienes que actuar en fe. Empieza poco a poco, pero haz algo. Hay un mundo perdido allá afuera. A veces no pensamos en eso, a veces somos egoístas con el cristianismo. Tengo a Dios en mi corazón, soy salva, qué bonito. Señor, mis hijos y mi esposo y mi mamá y mi papá y hasta ahí. Pero no nos llenamos de ese amor por la gente que no tiene a Cristo. Somos necesarios en este mundo. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Y dice en Mateo 4:21, dice, ¿acaso alguien prende una luz y la mete debajo de una canasta o debajo de la cama? Dice, no, eso sería muy, tonto, ¿no? ¿Cómo vas a prender la luz? Normalmente nosotros en nuestras casas tenemos las luces, arriba o en un lugar céntrico para que la luz resplandezca y se deje ver en todo el lugar, ¿verdad? No la escondemos. No escondemos la luz. Y les voy a volver a decir, y quiero que reflexionen en esto. Tú y yo somos la luz del mundo. El mundo necesita nuestra luz. Hay tanta oscuridad allá afuera. No metas tu luz debajo de la cama. No te escondas ahí. Y digas, no, es que no puedo, es que no tengo con qué. Actúa. Dios ya te dio algo a ti. Algo que puedes compartir con alguien más. Y cuando tú empiezas a hacer eso, Dios te va a dar más y más. Tenemos también la parábola de los talentos, ¿no? Le dio mucho y lo multiplicaron, y el que no hizo nada con el talento y lo escondió, él estaba molesto. El amo estaba muy molesto porque escondió su talento. Pero es que nosotros a veces queremos ver como, wow, un súper talentazo, ¿no? Es que mira. Y a veces sí, a veces Dios le da súper talentos a alguien. Hay niños que abren la boca y empiezan a cantar y dices, wow, y empiezan a glorificar a Dios y es algo bien bonito y bien maravilloso, ¿no? O hay personas que empiezan a hablar y Dios les da tanta sabiduría y empiezan a explicar la Biblia y empiezan a hablar maravillas de Dios. Sí. Pero yo estoy segura de que Dios ya depositó algo en ti. Tal vez no es ese talentazo que todos queremos tener así de repente, pero sí hay algo en ti que Dios ya depositó. Todos somos buenos para algo. Somos luz. Si tenemos a Cristo en nuestros corazones, somos luz. Y el mundo necesita desesperadamente de esa luz que nosotros somos. Necesitamos entrar en acción y usar lo que Dios ya nos ha dado. Él se va a encargar de multiplicarlo.
Él se va a encargar de usarte, de darte más sabiduría, de mejorar cómo tú hablas, de darte amor para que puedas demostrarle a las demás personas, de bendecir aún en tus finanzas, tu tiempo, tu talento, tus recursos. Dios se va a encargar de bendecir todo eso en el proceso, cuando tú empieces a entrar en acción. Es así la mayoría de las veces como ocurren los milagros en la Biblia. El pueblo de Israel, cuando llegó frente al Mar Rojo, no dijo: Dios, ya les tengo preparado el Mar Rojo, miren, ya está abierto, pásenle. No, estaba cerrado y dijeron: ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Moisés tuvo que hacer algo, tuvo que levantar la vara para que se abriera el Mar Rojo. Dios pudo haberlo abierto desde antes, tenerlo todo listo y preparado para ellos. Pero la mayoría de las veces Dios no decide hacerlo así, porque hay algo que nosotros tenemos que poner en acción. Nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar ese paso de obediencia y de fe. Dios no multiplica tus intenciones, Dios multiplica tus acciones. Pensemos en esto. Porque a veces tenemos muy buenas intenciones y me declaro culpable, es cierto. A veces digo: ay, voy a hacer esto, ay, le voy a llevar flores a esta persona que está enferma y voy a ir a orar por ella, y a esta otra persona voy a ir y le voy a llevar el mensaje de Cristo porque lo necesita, y tengo todas las intenciones, pero no lo hago. No pasa nada. No pasa nada. Si tú quieres que pase algo, si tú quieres ver milagros, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que actuar. Dios multiplica acciones, no intenciones. Tenemos que actuar basados en esta fe. En esta fe que tenemos en Cristo. Yo creo que Dios ya nos dio lo necesario para que cumplamos nuestro propósito. Y como les digo, muchas personas esperan que haga algo nuevo antes de obedecer. Muéstrame esto, muéstrame aquello, y entonces yo voy a hacer. Pero no, una y otra vez vemos en la Biblia que Dios no actúa así. Dios ya puso algo en ti. Dios ya puso dones, experiencias de vida, lo que tú has vivido. Pueden ser lecciones de vida para alguien más. Puede ser de bendición para alguien más. Dios nos da recursos, nos da oportunidades. Dios ya nos dio todo lo que necesitamos, nos ha proveído con lo necesario, y el milagro va a ocurrir mientras estamos caminando. Dios podía haber levitado a Pedro, le hubiera dicho: sí, ven, y luego automáticamente Pedro se hubiera levantado así de la barca y hubiera flotado. Y Dios podía hacer eso. Para Jesús no hubiera habido ningún problema en hacer eso. Pero ¿qué le dice Jesús? Ven. Pedro tuvo que salir de la barca para poder caminar sobre el agua. Los panes, les vuelvo a repetir, se multiplicaban mientras los discípulos los repartían. Jesús no puso estaciones de comida para todos ahí, vayan. No, mientras los repartían, el pan se multiplicaba. Ellos no vieron el milagro completo cuando empezaron a actuar. El milagro llegó en el proceso, mientras lo estaban haciendo. Y eso es lo que yo quiero que aprendamos el día de hoy. Que muchas veces Dios no nos muestra todo el plan. Muchas veces no vemos toda la foto completa. A veces tenemos que actuar por fe y empezar a hacer ese paso pequeño. Pedirle a Dios que nos muestre el siguiente paso. Y el siguiente paso, un día a la vez, un paso a la vez. Y es que queremos ver la transformación para hacer algo. Y la verdad es que es el proceso el que produce los milagros. Es en el proceso donde Dios multiplica. Cuando nosotros obedecemos, el resultado es mayor de lo que esperamos. Porque después del proceso es cuando ocurrió este milagro impresionante de que hasta sobrara comida. Imagínense. Y como les digo, yo sé que esta historia ya la hemos escuchado mucho, ya la hemos oído muchísimo. Pero en esta noche yo quiero que de verdad
la apliquemos a nuestra vida, que pensemos, Señor, ¿por qué tu Espíritu Santo quiso que estuviera escrita en los evangelios? ¿Por qué yo la estoy leyendo en este momento? ¿Por qué, Señor? ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? ¿De qué me sirve a mí conocer este milagro que tú hiciste? ¿De qué manera yo tengo que actuar respecto a este milagro donde tú multiplicaste los peces y el pan? Y yo creo sinceramente que es eso lo que Dios nos quiere enseñar a través de este milagro, que Dios puede hacer maravillas con lo poco que tú tengas en tus manos. Que a veces nosotros podemos pensar que no tenemos nada, que no podemos hacer nada, pero cuando lo ponemos en las manos de Dios y empezamos a caminar en fe, Dios hace milagros. Dios hace milagros, Dios multiplica. Y no solamente alcanza, sobra. Como les dije hace rato, no solamente tú te llenas del amor de Dios. O sea, no se trata de ser un cristiano egoísta. Yo me lleno de gozo, yo me lleno de amor. Señor, bendíceme, bendice a mis hijos, bendice a mi esposo. No solamente hasta ahí, sino que sobre, que tu copa esté rebosando, que se derrame sobre los demás, sobre las personas que te rodeen. Que puedas realmente predicar la palabra de Dios, no solamente con tus palabras, sino con tu vida, que tu vida hable de los milagros de Dios, que haya abundancia espiritual en ti, de tal manera que tú puedas ser de bendición a otros. Yo creo que ese niño ni por la cabeza le pasó, ¿no? Que su lonchecito iba a alimentar a miles. Dios es así, ese tipo de Dios es el que tenemos. Ese tipo de Dios es el que vino a vivir en nuestros corazones. Ese es el Dios al que servimos. Ese tipo de milagros hace nuestro Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo a eso. Tal vez tú estás pensando, solo tengo un poco, no soy suficiente, no estoy lista. Dame más tiempo, necesito aprender más, necesito buscar más de Dios, necesito buscar ser perfecta. Y la verdad es que conforme tú vas aprendiendo de Dios, pasando tiempo con Él, Dios te va bendiciendo, Dios te va multiplicando. ¿Qué talento tienes? ¿Qué oportunidad tienes? ¿Qué recursos tienes que no has puesto en las manos de Dios todavía? ¿Qué llamado de Dios has sentido? Como les digo, es así en tu corazón, esa como cosquillita o ese dolorcito que dices, ay, tengo que hacer esto. Hazlo. Empieza a actuar. Eso puede ser tu pan y tus peces que Dios quiere multiplicar. Ponlo en las manos de Dios y da ese paso de fe. Yo estoy segura de que Dios va a hacer mucho más de lo que te imaginas. En Efesios 3:20 dice que Él, dice, es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él es poderoso y puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Si algo ustedes se van a quedar de esta noche, de esta plática que yo les he dado, es eso. Por favor, el milagro de Dios empieza cuando nosotros ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios. Cuando reconocemos que tenemos lo suficiente, porque no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, se trata del Dios al que servimos. No se trata de cuántos peces y cuántos panes ese niño podía cargar en su mochila para el lonche. Se trata del Jesús que podía multiplicarlos para que miles pudieran satisfacerse. Tenemos que cambiar esa mentalidad de lo que yo tengo o lo que yo soy o lo que yo puedo hacer y decir, no importa, tengo un Dios que multiplica. Tengo un Dios que hace milagros. Yo le voy a dar lo poco que yo tenga, lo poco que yo sea, lo poco que yo sepa. Y yo sé que Él va a hacer milagros. ¿Cuántas personas vemos que Dios les ha dado una responsabilidad o la gran bendición de impactar a millones? Yo estoy segura de que la mayoría no empezaron así, que no dijeron, hay millones de gentes ahí, voy a ir y les voy a hablar de Cristo y van a aceptar a Cristo como su Salvador.
No, empezaron haciendo poco. Empezaron hablándole al de al lado en el camión o en la cafetería o en su trabajo y Dios empezó a actuar y Dios empezó a poner habilidades en su vida y Dios empezó a aumentar su fe y así es como funciona. Así que yo te digo, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy para mostrar la luz de Dios? Tú eres luz. ¿Qué vas a hacer hoy para mostrar esa luz? No te metas debajo de la cama. Hoy. Porque yo no quiero que digan, ay, sí, estuvo en la clase, pues ya no sabemos la historia, ¿no? Del niño que trajo los panes y los peces. Ay, sí. Y dijo que cuando lo ponemos en las manos de Dios, Karina dijo todo eso. Sí, está muy bien. Y ya, se me olvida. No. Vamos realmente a hacernos el propósito de decir, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué es lo que hoy voy a poner en las manos de Dios para que Él multiplique? ¿Qué es lo que ya tengo que voy a poner en las manos de Dios? Háganse ese propósito cada día. Díganle, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que poner en tus manos? Espíritu Santo, guíame y mueve mis pasos conforme a eso. Cada día, Señor, ¿a quién le voy a mostrar tu amor? Señor, ¿a quién le voy a hablar de ti? ¿Con quién voy a ser amable? ¿Quién me va a mirar que tengo templanza? Todos los días, día a día. ¿Qué voy a hacer hoy, Señor? Con el tiempo que me das, con el dinero que me das, con la casa que me das, con el carro. ¿Qué voy a hacer hoy, Señor? Lo pongo en tus manos. Les reto a que lo hagamos. Es un reto también para mí, es algo que trato de hacer cada día. Obviamente no somos perfectos, pero les reto a que lo hagamos. Estoy segura de que Dios va a hacer cosas maravillosas, cosas que no nos imaginamos con nuestras vidas. Y es un honor que Dios use nuestras vidas. Es un honor ser de bendición a otros. Amén. Pues ese es el mensaje que yo tengo para cada una de ustedes y espero que lo reciban y que de verdad nos hagamos el propósito de no poner más excusas, de no decir es poco o no es tan bueno, de decir aquí está, Señor, haz lo que tú necesites hacer. Aquí está mi vida, la pongo en tus manos. Dios les bendiga, adiós.